Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Uno de esos dichos del mundo del fútbol que se cumplen menos de lo que le gustaría a quienes los utilizan es aquel de entrenador nuevo victoria segura. En la Real hubo un periodo muy largo en el que directamente esa frase no era más que papel mojado. Y es que el equipo Churiurdin encadenó entre 1962 y 1994 hasta 12 entrenadores nuevos que no consiguieron ganar en su primer partido sentados en el banquillo realista. Pedro Torres, Perico Torres, debutó con victoria por 6-1 en el primer partido de la Liga de Segunda de la temporada 1962-63. Contándole a él, algo más de la mitad de los entrenadores que había tenido hasta entonces la Real se habían presentado en sociedad ganando a sus rivales. 7 de los 13 primeros técnicos que había tenido hasta entonces el equipo Churiurdin, en toda su historia, ganaron su primer partido. Pero a partir de Torres es como si alguien le hubiera echado una maldición al banquillo de la Real, como si esa frase hecha del mundo del fútbol no tuviera valor alguno en Atocha y después en Anoeta, porque se extendió nada menos que durante algo más de 33 años, hasta diciembre de 1995. Fueron hasta 11 los entrenadores que de manera consecutiva no consiguieron la victoria en su primer partido en el banquillo de la Real. La lista la inauguró Román Galarraga, que cogió al equipo en el arranque de la temporada 1964-65 en Segunda División. Su primer partido fue visitar la Creu Alta, en Sabadell, donde el equipo arlequinado superó a la Real por un único gol conseguido a 15 minutos del final. Andoni Elizondo, a pesar de ser el entrenador del ascenso de Puertollano, no pudo comenzar aquella Liga 1966-67 de peor manera, con el equipo Churiurdin goleado en el Sardinero por el Racing con un contundente 4-0. Ojo, hay una excepción a esta norma, y es que Elizondo sí consiguió debutar con victoria en su segunda etapa, ganando nada menos que 3-2 al FC Barcelona en la primera jornada de la Liga 1974-75, pero claro, no fue su primer partido con la Real. Y eso sí, aquel día planeó la sombra de esta maldición, puesto que en el minuto 73 la Real ganaba por 3-0, con 2 goles de Araquistain y 1 de Gaztelu de penalti, y en los minutos finales el Barça metió 2 goles y sembró a Atocha de incertidumbre hasta el pitido final. Sabadell, como le sucedió a Galarraga, se cruzó en el camino de Ángel Segurola en su presentación en el banquillo Churiurdin. 0-0 fue el resultado en el primer partido de la Liga 1970-71, disputado de nuevo en tierras catalanas. Rafa Iriondo, que llevó a la Real a conseguir su primera clasificación para la Copa de la UEFA, tampoco logró romper el maleficio del primer partido. Burgos 1, Real Sociedad 0 fue el resultado del suyo en la primera jornada de la Liga 1972-73. Tampoco tuvo éxito en su debut José Antonio Irulegui, que se sentó por primera vez en el banquillo de la Real en un escenario maldito durante muchos años, el Rico Pérez de Alicante. Eso sí, aquel día, en la 17ª jornada de la temporada 1975-76, la Real no perdió y consiguió sacar un empate a 0 ante el Hércules. Uno podría pensar que los más grandes entrenadores de la historia de la Real, aunque entonces no habían escrito todavía esa historia, tendrían que haber roto esa maldición del entrenador nuevo, pero no. Alberto Ormaechea no fue quien logró romper esa racha. El entrenador que llevó a la Real a la mayor de las glorias deportivas no pudo pasar del empate a 1 ante el Burgos, en el plantío, en el primer encuentro que dirigió al equipo. John Benjamin Toshak tampoco tuvo suerte, y tan fuerte le golpeó esa maldición que su primer partido no pasó a la historia solo por el mal resultado, un empate a 1 en Atocha ante el Celta de Vigo, sino por la lesión de rodilla de Luis Arconada, que hizo que el mejor portero de la historia del club se pasara casi toda la temporada 1985-86 en blanco. El técnico galés, tras su paso por el Real Madrid, tuvo una segunda oportunidad de hacer valer el tópico de la victoria segura del entrenador debutante, pero en su regreso a la Real para arrancar la temporada 1991-92, sucumbió en el Camp Nou ante el Barcelona por 2-0. Las 2 primeras veces que Toshak salió de la Real, fue su segundo quien cogió las riendas del equipo. ¿Tuvieron ellos suerte para romper el maleficio? Ni uno ni otro. Primero fue Marco Boronat, en el tramo final de la temporada 1988-89, pero no fue capaz de pasar del empate a 0 ante el Cádiz en Atocha en ese primer encuentro. Y después fue Salva Iriarte quien cogió el testigo del galés y cosechó el mismo resultado que Boronat, aunque fuera de casa, en el Benito Villamarín y ante el Betis. Cuando Iriarte fue cesado, el club entregó al banquillo Churiurdin a Javier Irureta, y este sí hizo valer el dicho de entrenador nuevo victoria segura.
En un partido en el que el equipo tuvo mucha suerte, logró la victoria en Mestalla por 0-1. Batiendo a Andoni Zubizarreta, Íñigo Idiáquez fue el autor del único gol del encuentro, el que dio, por fin, una alegría a un entrenador debutante en la Real más de 3 décadas después del último que lo había conseguido.